Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Ay, que encanta Austen. Tenemos un resumen de la trama, un análisis. Y bueno, queremos descubrir qué hace esa novela tan especial. Más allá del romance, ¿no? Exacto. Es mucho más que una simple historia de amor. Totalmente de acuerdo. Para empezar, imaginémonos la Inglaterra rural a principios del siglo XIX. Ajá. Conocemos a la familia Bennet, 5 hijas. 5 hijas. Una madre obsesionada con casarlas bien. Claro. Y un padre un poco más distante, pero con un gran sentido del humor. Interesante dinámica familiar, sin duda. La presión para las mujeres en esa época debía ser inmensa. Imagínate, el matrimonio no era solo por amor, era la única forma de asegurar su futuro. Su única opción para tener seguridad económica y social. Exactamente. Qué diferente a nuestra época. Sin duda. Y hablando de expectativas, ¿qué te parece la primera línea de la novela? Uf, esa es famosa. Es una verdad universalmente reconocida. Ya desde ahí, Austen nos plantea el conflicto central. Entre el amor y el interés, ¿verdad? Exacto, esa tensión entre lo que la sociedad espera y lo que el corazón desea. Y aunque la novela está ambientada en un contexto histórico muy específico, sus temas siguen siendo relevantes hoy en día. Totalmente. Las expectativas sociales, los deseos individuales, la complejidad de las relaciones, son temas universales. Hablando de temas universales, Yeah. ¿qué opinas de la adaptación moderna? Orgullo y Prejuicio y zombies. Una combinación inesperada, ¿no? ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito? ¿Qué nos dice sobre la novela original? Bueno, creo que los zombies, aunque parezca extraño, amplifican algunos de los miedos de la época de Austen. Miedo. Claro, el miedo al caos, al colapso social, a la ruptura del orden establecido. Interesante, como si los zombies representaran una amenaza externa que obliga a los personajes a reevaluar sus prioridades. Exacto, igual que ocurre en la novela original, aunque de forma más sutil. Me gusta esa interpretación. Ahora, hablemos de los protagonistas, Elizabeth Bennet y el señor Darcy. 2 personajes icónicos. Su primer encuentro es un desastre total. Un choque de personalidades. Llenos de orgullo y prejuicios, como el título mismo de la novela. Exacto. Darcy, con su orgullo aristocrático, juzga a Elizabeth por su familia y su posición social. Y Elizabeth, influenciada por los chismes, lo ve como arrogante y despectivo. Sus prejuicios les impiden ver más allá de las apariencias. Y Austen utiliza la ironía de manera magistral para criticar a personajes como la Strahd Bennet y el Sr. Collins. Sí. Personajes que, sin quererlo, revelan lo absurdo de ciertas convenciones sociales. ¿Qué opinas del humor en Orgullo y Prejuicio? El humor de Austen es mucho más que simple entretenimiento, es una herramienta para satirizar las costumbres de la época. Exponer la hipocresía de la sociedad, ¿no? Exacto. Personajes como la Strahd Bennet, obsesionada con casar a sus hijas, O Sr. Collins, con su servilismo ridículo, nos hacen reír, pero también nos hacen reflexionar. sobre las presiones y las expectativas absurdas que se imponían a las mujeres. Sin duda. Pero la novela no se queda solo en bailes y dramas familiares. No. Hay eventos que elevan la atención. Las mentiras de Wickham, la fuga de Livia. Momentos que revelan la importancia de la reputación en esa sociedad. Un paso en falso podía arruinar el futuro de una mujer. Exactamente. Su reputación lo era todo. Entonces aparece Darcy. Interviene para salvar la situación y revela un lado que Elizabeth no había visto antes. Un punto crucial para ambos personajes. Darcy demuestra su nobleza Su capacidad de sacrificio. y Elizabeth empieza a cuestionar sus propios prejuicios. A ver a Darcy bajo una nueva luz. Es un punto de inflexión en su relación, sin duda. Totalmente. Y hablando de puntos de inflexión, ¿qué te parece la primera propuesta de matrimonio de Darcy? Un momento tenso. Elizabeth lo rechaza de forma contundente. ¿Tú qué habrías hecho? Es una decisión valiente. Desafía las expectativas de su familia y de la sociedad, No solo rechaza a un hombre rico y poderoso, sino que defiende su derecho a elegir. a no ser tratada como un objeto. Un acto de rebeldía. Impresionante. Y la carta que Darcy le escribe después. Esa carta lo cambia todo. Elizabeth se ve obligada a enfrentarse a sus propios errores de juicio. Darcy revela la verdad sobre Wickham. Expone sus mentiras, Y lo más importante, reconoce sus propios errores. su orgullo, su arrogancia. Esa honestidad y vulnerabilidad obligan a Elizabeth a reevaluar todo. Y a partir de ahí, su relación comienza a transformarse. Un cambio profundo. Pero antes de entrarnos en eso, me gustaría. Es interesante cómo el viaje de Elizabeth a Pemberley cambia su perspectiva sobre Darcy. Es cierto, es como si viéramos a Darcy con otros ojos.
Ya no está filtrado por los prejuicios de Elizabeth ni los chismes de la sociedad. En Pemberley lo vemos en su entorno, con su hermana, con los sirvientes. Exacto, un Darcy más auténtico. Un hombre amable, generoso, responsable. Un Darcy que Elizabeth nos esperaba. Y luego está el encuentro con Lady Catherine de Bourgh, la tía de Darcy. Un personaje fascinante, ¿verdad? Representa todo lo que Elizabeth rechaza. La arrogancia de la clase alta, la obsesión por el estatus. Es como si Austen la usara para criticar esa rigidez social. Esa presión sobre las mujeres para que encajen en un molde. Su intento de intimidar a Aziza para que renuncie a Darcy. Un ejemplo perfecto de cómo las normas sociales controlaban la vida de las mujeres. Pero Elizabeth no se deja intimidar. No, La enfrenta con ingenio e independencia. una declaración de que ella elige su propio destino. Un momento de empoderamiento femenino. Totalmente. Y después de todo este torbellino de emociones, llega la segunda declaración de Darcy. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Esta vez la respuesta es muy diferente. Un momento culminante. La propuesta de Darcy es sincera, humilde. Sin arrogancia ni condescendencia. Reconoce sus errores del pasado. Expresa su amor con vulnerabilidad. Y Elizabeth, finalmente libre de prejuicios, puede ver al verdadero Darcy. Un hombre noble que la ama de verdad. Es una escena conmovedora, ¿verdad? Habla del poder del autoconocimiento, de superar las barreras que nosotros mismos construimos. Tanto Darcy como Elizabeth han aprendido y cambiado para llegar a este punto. Han tenido que enfrentar sus propios defectos. Y al final, Elizabeth elige el amor por encima del estatus social. Desafía las convenciones de su época. Es una celebración del amor verdadero. Y una crítica a las normas que limitaban la libertad de las mujeres. Pero no todas las historias de amor en la novela terminan tan bien. No. Pensemos en Charlotte Lucas, la amiga de Elizabeth. Se casa con el señor Collins por seguridad, no por amor. Un recordatorio de las duras realidades de la época. Para muchas mujeres el matrimonio era una cuestión de supervivencia. Charlotte sacrifica su felicidad personal por un futuro seguro. Es un contraste con la historia de Elizabeth y Darcy. Charlotte representa la resignación. La aceptación de un destino impuesto por la sociedad. Elizabeth, la reverdía, la lucha por la felicidad individual. Pero Austen no juzga a Charlotte. Nos muestra su dilema con compasión. Nos hace entender las limitaciones que la sociedad imponía a las mujeres. Y al final tenemos varias bodas, cada una con motivaciones diferentes. Jane y Bingley, amor puro. Lydia y Wickham, un arreglo para salvar la reputación. Elizabeth y Darcy, la culminación de un viaje de transformación. Austen nos presenta un abanico de matrimonios. Reflejan la complejidad de las relaciones humanas. Y las diferentes motivaciones que llevan a dos personas a unirse. No hay un solo tipo de amor ni un solo camino hacia la felicidad. Austen critica las normas sociales, pero no ofrece soluciones fáciles. No hay finales felices para todos. Algunos personajes se conforman con una vida mediocre. Otros siguen cometiendo errores a pesar de las consecuencias, Austen nos muestra la vida tal como es. con sus dificultades, sus contradicciones, Sus personajes son complejos, imperfectos. profundamente humanos. Y por eso, Orgullo y Prejuicios sigue siendo tan relevante. Nos habla de temas universales. El amor, la familia, la sociedad, los prejuicios. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nuestras decisiones, nuestras relaciones. Orgullo y Prejuicio es una obra maestra. Nos invita a cuestionar las normas, A luchar por nuestros sueños. a creer en el poder del amor. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en Orgullo y Prejuicio. Qué rápido se pasa el tiempo. Hemos hablado de los personajes, la trama, el contexto social, pero no podemos olvidar el estilo de Austen, ¿verdad? ¡Claro! Y Su forma de escribir es simplemente brillante. esa mezcla de ironía, ingenio y crítica social. Es fascinante cómo utiliza el lenguaje para revelar las contradicciones de la sociedad. Y la psicología de sus personajes. Exacto. Su ironía es sutil, a veces hasta mordaz. Pero siempre elegante. Nos hace reír, pero también nos invita a reflexionar. Sin duda. Por ejemplo, la famosa primera línea de la novela. Es una verdad universalmente reconocida. Pero es una afirmación obvia. Pero esconde una crítica a la obsesión por el matrimonio, por interés. Exacto. ¿Qué otros ejemplos de ironía te llaman la atención? Bueno, la descripción de la célebre. O de Senior Collins, Austen usa un lenguaje aparentemente elogioso. para resaltar sus defectos. Exacto, sus ridiculeces. La Cerveret nerviosa y preocupada. Pero en realidad, una madre obsesiva y manipuladora Y Senior Collins, pomposo y servil, se cree inteligente y refinado.
pero es un bufón. Totalmente. Es increíble cómo Austen crea personajes tan memorables con tan pocas palabras. Sus personajes son complejos, llenos de matices. Y no solo a través de la ironía, sino también del diálogo, Ah, sí, los diálogos de Austen son brillantes. llenos de dobles sentidos, de sutilezas, Revelan la personalidad de los personajes. sus motivaciones, sus deseos ocultos. Y crean tensión, humor, momentos de gran intensidad emocional. Todo con una elegancia y precisión increíbles. Austen es una maestra del estilo. Su prosa es fluida, clara, llena de detalles. ¿Crees que ha influido en la literatura posterior? Sin duda, Austen es una de las escritoras más influyentes de la literatura inglesa, Su estilo ha inspirado a generaciones de autores. desde las hermanas Bronte hasta autores contemporáneos. Es increíble cómo una novela escrita hace más de 2 siglos sigue siendo tan fresca y relevante. Orgullo y Prejuicio ha trascendido su época Se ha convertido en un clásico universal. y ha inspirado tantas adaptaciones, películas, series, obras de teatro. La historia de Elizabeth y Darcy sigue fascinando al público. Es una prueba de la genialidad de Austen, De su capacidad para crear personajes que nos conmueven. que nos hacen reflexionar. Y los temas que trata la novela siguen vigentes en el siglo XXI. El amor, la sociedad, los prejuicios, Orgullo y Prejuicio nos habla de la condición humana. de nuestras luchas internas. En las presiones externas, Nos invita a ser más conscientes de nuestros propios prejuicios, a luchar por la felicidad. a no renunciar al amor verdadero. Qué bonito. Y con esa reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de Orgullo y Prejuicio. Ha sido un placer. Espero que te haya inspirado a releer la novela. Y a descubrir nuevos detalles. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria.